Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a ver el trabajo práctico número 2, que hace referencia a lo que es validación de datos, todo lo que tiene que ver la parte de base de datos, en donde vamos a aprender a desarrollar el trabajo práctico 2, en el cual por ahí había puntos muy dificultosos donde tienen que realizar. Y en este preciso momento vamos a realizar esta actividad que ha sido encomendada en el curso de Microsoft Excel nivel intermedio. Comencemos. Yo ya tengo iniciado ya un archivo de Excel donde vamos a empezar a ver el desarrollo del trabajo práctico número 2. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es realizar una configuración de la página donde ya se ha visto en el curso del nivel básico, pero vamos a centrarnos más también en las nuevas actividades que hay que desarrollar con respecto al trabajo práctico 2, donde también tienen que ver los temas nuevos que se están viendo en el curso de Excel intermedio. En primer lugar, pedía que vamos a importar los datos del archivo que estaba en la plataforma. Para eso ya tengo yo bajado el archivo. Y lo que vamos a realizar ahora es la importación de datos que se importe dentro del archivo de Excel. Nos vamos a ir a datos y de ahí nos tenemos que dirigir, ya sea haciendo un clic en la opción desde texto CSV, tal como lo explica el tutorial teórico, o también podemos ir a la opción de obtener datos de un archivo y elegir la opción desde texto USB. Son las dos maneras que yo puedo ingresar a la hora de yo importar el documento dentro de la hoja de carga. Una vez que selecciono la opción, voy a buscar el archivo que yo tengo almacenado. En este caso, yo lo tengo almacenado en el escritorio de Windows, donde se llama archivos a importar. Selecciono el archivo y pongo la opción importar. Y ahí se conecta el archivo como base de datos donde me salen ya todos los campos que están almacenados dentro de ese archivo en el cual están separados por punto y coma. Entonces, el delimitador va a ser el punto y coma, ya que puede estar delimitado con diferentes maneras, ya sea con comas, signos de igualdad, punto y coma, dos puntos. Pero en este caso el archivo estaba separado por punto y coma, entonces lo vamos a dejar con la opción de punto y coma. Una vez que nombra todos los, todos los títulos de cada columna, yo en este caso tengo la versión del Office 365 para el caso de Excel que tengo instalado en mi computadora, y una vez que ha detectado todos los campos, me voy a ir al botón que se llama cargar. Y ahí Excel carga todos los campos que tiene el archivo de texto a importar. Bien, como en el caso que al importar el archivo, yo tengo, como tengo la versión 365, se coloca como un estilo de tabla, donde yo lo que deseo es solamente que el nombre de los títulos queden en la parte, en la fila 1 y no las opciones de columna 1 con los filtros insertados que me muestra ahí. Para eso voy a seleccionar los nombres de cada columna que viene con filtros incluidos, y de ahí se me selecciona y se me activa esta pestaña llamada diseño de tabla, en donde voy a
ir al botón desencadenamiento de estilo de tabla y voy a elegir la opción que dice ninguno. Ahí se quita el color del estilo de tabla, o mejor dicho, voy a seleccionar todo el estilo y elijo ninguno para que tenga efecto. Voy a seleccionar el nombre de las columnas y voy a sacarle la fila del encabezado, que ahí se me borra, y las filas con bandas. Y ahí desapareció las columnas que yo he tenido, el nombre de las columnas que yo he tenido. Y me quedó el nombre de los títulos, en la cual voy a seleccionar la fila 1 que tenía el nombre de cada columna y lo voy a eliminar. Y ahí me queda como título todos los campos que tenía que ir la, la tabla. También fíjense en que ya se me crea el archivo llamado archivos a importar, en donde yo una vez importado desde el archivo a Excel, se me importaban todos los datos con los campos que tenía insertados. Todos los campos que están insertados del archivo a importar. Por otra parte, voy a desactivar la opción de consultas y conexiones yendo al menú datos y destildo la opción consulta y conexiones si yo no quiero interactuar con el archivo de origen. Bien, una vez de eso también nos pedía para empezar a, una vez importados los datos, para empezar a cargar datos, había campos que validar, como en el caso de producto, marca, garantía. Entonces yo tengo que crear en la columna, en la misma hoja, pero en la columna AC, para desplazarme hacia AC, puedo con las teclas de desplazamiento, donde tengo el cuadro de selección. Fíjese en que arriba está la letra que indica las columnas y los números que indican las filas. Yo me tengo que posicionar en la columna C. Perdón. Una vez que termine el abecedario, voy a colocar la tabla, voy a diseñar la tabla con los datos que yo deseo después validar, los datos que tenga esta tabla que va a contener a partir de esta columna. Se tiene que crear esta siguiente tabla. Para eso también vamos a aplicar seleccionar las columnas y vamos a hacer un autoajuste yendo al botón inicio. Me voy a la opción que dice formato, y voy a hacer un formato de celdas y vamos a hacer la opción que dice autoajustar ancho de columna. Una vez que se autoajustó el ancho de columna, ya tenemos ya bien ubicados los datos que van a ser validados dentro de la tabla principal. Entonces aquí tengo la opción de producto, la marca, garantía, tipo de cliente, acá problema de tipeo. Tengo la opción de producto, marca, garantía, tipo de cliente, forma de pago, tipo de tarjeta y nombre de la tarjeta, que son como una base de datos de productos que yo tengo, por ejemplo, en el comercio y me voy a trasladar, ya sea con la barra desplazadora o con las teclas de desplazamiento, mover el cuadro de selección hasta el principio y voy a empezar a validar los datos. Por una parte tengo productos y yo tengo que validar los datos desde la celda A2 hasta la celda, desde la fila 2 hasta la fila 19, pero tengo que validar solamente los datos que aparecen en la otra tabla y no
Los otros campos que dicen código, cantidad, en el caso de también de precio, precio en dólares, esos no porque yo tengo que tipearlos, escribirlos a mi manera. Solamente voy a validar los datos. ¿Y cómo se validaba? Según la teoría decía, voy a seleccionar el rango de celdas para validar datos de un campo. Me voy a la opción de datos, elijo la opción que dice validación de datos, desencadeno y elijo validación. Y dentro de configuración voy a elegir la opción lista. Una vez que elijo la opción lista, me voy a ir al origen de datos. Puedo pulsar este botón para que se me descomprima, se me comprima, mejor dicho, el cuadro de diálogo y voy a seleccionar los datos que tiene el campo producto. Una vez que selecciono el campo, los datos de producto, voy a descomprimir. Fíjense en que ya me indica el origen de datos, de dónde viene, para insertar los datos de esa, en la tabla de la primera parte. Y, y ahí se me crea el botón desencadenable con la lista de datos que yo voy a insertar de acuerdo a la venta que yo vaya obteniendo. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo de artículos para el hogar, los datos que han sido validados. Podemos repetir también los datos porque es de acuerdo a su manera cómo tienen que ser insertados. También tengo que validar para el caso de marca. Recordemos, selecciono desde, en este caso, desde D2 hasta D19. Voy a validar los datos dentro de la pestaña datos. Elijo validación de datos. En este caso está como cualquier valor y lo cambio por lista. Voy al origen de datos. Elijo, me voy a la tabla donde tengo la base de datos y elijo los productos que yo tengo para validar los datos. Me traslado hacia el comienzo de la tabla y elijo, en este caso, las marcas para cada campo. Entonces, yo puedo insertar los datos que más desee. Para el caso de código y el caso de cantidad, yo puedo insertar cualquier código que tenga que ver con el producto. Por ejemplo, un valor 5, por ejemplo, la cantidad que yo desee comprar, por ejemplo, una cantidad de lavarropa. También para el caso de la garantía, el tipo de cliente, la forma de pago y el tipo de tarjeta y nombre de tarjeta, se tienen que validar los datos. Calcular el valor del dólar, o una confusión en la parte práctica en donde en vez de multiplicarse se tiene que dividir. Pero esto lo aplicamos a través de una regla de tres simples. Si decimos que un dólar vale 1.000 pesos argentinos, estos 350.000 pesos, ¿cuántos dólares van a ser? Entonces vamos a dividir directamente en vez de multiplicar diciendo, tipiamos el símbolo igual, pulsamos el valor en precio y lo dividimos por 1.000. Entonces decimos que serían 350 dólares en el cual yo tengo que pagar en dólares si quiero para adquirir lo que vale este producto. Después puedo elegir la forma de pago, ya sea contado efectivo o tarjeta. El tipo de tarjeta tengo ya sea de débito o de crédito. Supongamos que sea de crédito. ¿Y qué nombre tiene la tarjeta? Ya sea de cualquiera de estas opciones. Bien. De esa manera tengo que hacer 20
19 registros con los datos que yo desee. Por ejemplo, para el segundo puede tener un código 2. Yo puedo comprar, por ejemplo, dos batidoras que tengan la garantía de 6 meses, comprar en forma mayorista. El precio puede ser que tenga 230.000 para calcularlo. Entonces, si yo ya hice el primer cálculo para el primer producto, puedo aplicar la lista de secuencia para que corresponda la misma fórmula para el resto de los resultados. Bien, y así tengo que seguir creando 20 registros con los datos que yo desee hasta la fila A19 para que yo termine toda la tabla con los datos que tenía. En este momento lo voy a hacer, para este ejemplo, lo voy a hacer hasta esta fila, los datos que voy a insertar. Lo mismo van a continuar creando hasta la fila 19 de la hoja de cálculo. Y en este caso yo hice solamente 3 productos, pero ustedes tienen que completar directamente 20, entre 18 o 20 productos, y siempre les va a salir las celdas que están validadas. Y por otra parte, también me permite que yo, en el punto donde yo deseo aplicar los formatos, lo hemos visto en el curso básico, donde yo tengo que seleccionar el rango de celdas para aplicar yo el formato que yo desee. Por ejemplo, voy a seleccionar el título, por ejemplo, y le puedo dar las alineaciones de forma horizontal y vertical, cambiar el tamaño de la letra, ya sea ponerle en negrita con cursiva o subrayado, a mi, al estilo que ustedes deseen, un color de letra, por ejemplo. También seleccionar el rango de toda la tabla para aplicarle bordes, todos los bordes, y seleccionando todas las columnas para que quede bien ordenado, bien prolijo. Vamos a ir a inicio, elijo el formato de celdas y elijo autoajustar ancho de columna. Entonces, ven cómo está bien ordenado la tabla. Puedo centrar los valores acá y aplicarle todos los formatos que yo desee. Un color de fondo, por ejemplo, como ustedes ven. Bien, y una vez aplicado el formato que yo desee, lo mando al archivo, al correo de capacitación para que ya pueda ser corregido. Y esto ha sido todo con respecto a, y por otra parte, una vez que he aplicado el formato, vamos a aplicar lo que se llamaría los filtros. Selecciono el título de las columnas, desde código hasta nombre de tarjeta, me voy a la opción de datos y pulso la opción filtro. Aquí en este caso, como yo tengo la versión 365, se me coloca de esa manera, al insertar y sobre todo al importar los datos. Pero si yo, por ejemplo, selecciono la tabla y lo quiero trasladar, por ejemplo, a la hoja 1, como en el caso es que yo tengo la versión 365, se me colocan las columnas que yo he borrado para que se inserten los filtros. Pero prácticamente es que seleccione el título de las columnas y aplique el filtro y va a aparecer el filtro de desencadenamiento en esta parte. Como yo hice una importación de datos y Excel me interpretó de otra manera, dependiendo de la versión que yo tenga instalado, entonces los filtros se me colocan arriba. Por ejemplo, si yo, si yo deseo buscar los datos
por ejemplo, tengan código 2, me va a aparecer los datos que va a tener código 2, por ejemplo. Para sacar el filtro, recordemos que una vez filtrado el dato, voy a ir a la opción de borrar filtro y me va a aparecer de nuevo todos los datos de cada columna, de toda la base de datos, todos los datos de la tabla. Bien, y así damos por concluido el trabajo práctico para luego ser enviado a la casilla de correo de capacitación.